Ya contamos con una expresión para hallar la intensidad del campo eléctrico. E igual a F sobre Q, siendo F la fuerza eléctrica y Q la carga que experimenta dicha fuerza. Consideremos ahora la siguiente situación. Ubicamos una carga Q mayúscula en cierta región del espacio, la cual produce un campo eléctrico. Y deseamos hallar la intensidad de campo eléctrico en un punto P separado a una distancia R de dicha carga. ¿Qué debemos hacer? De acuerdo al anterior, debemos hallar la fuerza eléctrica que actúa sobre una partícula con carga ubicada en ese punto y dividirla entre la magnitud de dicha carga, resultando que el campo eléctrico va a tener la misma dirección de la fuerza que experimenta dicha partícula, y si la partícula tiene carga positiva, comparten también el mismo sentido. Retomando conocimientos anteriores de la ley de Coulomb, para hallar dicha fuerza debemos utilizar la siguiente expresión: la constante de proporcionalidad eléctrica K multiplicada por el producto de las cargas en juego. En este caso, Q mayúscula, que es la carga que genera el campo, y Q minúscula, que es la carga que hemos ubicado y sobre la cual actúa dicha fuerza. Y dividirla entre la distancia que hay entre las dos, R cuadrado. Ahora, la intensidad del campo eléctrico viene dada por F sobre Q. Si la expresión F es la que escribimos acá arriba y la dividimos entre Q, tendríamos lo siguiente: K por el producto de ambas cargas dividido entre R cuadrado dividido entre la carga que experimenta dicha fuerza. Simplificando unidades correspondientes o magnitudes correspondientes, es decir, la carga Q y la carga Q, obtendremos que la expresión para hallar el campo eléctrico conociendo la carga que genera dicho campo es la siguiente: la constante por el producto de la carga que genera dicho campo dividida entre la distancia a la cual se ubica el punto donde quiero hallar la intensidad del campo. De esta manera contamos con dos expresiones para hallar la intensidad del campo eléctrico. La primera, conociendo la carga de prueba o la carga que se ubica y sobre la cual actúa dicha fuerza, F sobre Q, y esta última, que es conociendo la carga que genera, la constante o la carga generadora dividida entre la distancia a la cual se encuentra dicho punto elevado al cuadrado. Si observamos, podemos denotar que la intensidad del campo eléctrico no depende de la carga de prueba, es decir, de la carga sobre la cual actúa dicha fuerza, sino que depende únicamente de la carga que lo genera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ubicamos en el punto P una carga mayor o una carga menor, el resultado del campo eléctrico va a ser exactamente el mismo, ya que ese valor no es utilizado en esta expresión. Notemos también que, al igual que la fuerza eléctrica, la intensidad del campo eléctrico varía decreciendo con el cuadrado de la distancia. Ahora veamos un primer ejemplo, el cual nos indica lo siguiente. La superficie de nuestro planeta está rodeada por un campo eléctrico dirigido hacia su interior, cuya magnitud es en promedio 150 newton sobre Coulomb. Considera que en cierta región del espacio, en donde la intensidad del campo tiene ese valor, se tiene un globo con una carga de 2 por 10 a la menos 7 Coulomb. A. Determina la fuerza eléctrica ejercida sobre el globo, y B. Compara dicha fuerza con la fuerza de gravedad, suponiendo que tiene una masa de 10 gramos. Si observamos el diagrama, como la carga del globo es positiva, el campo, aparte de compartir la misma dirección, va a tener el mismo sentido de la fuerza eléctrica, es decir, hacia abajo. Ahora, resolviendo el cuestionamiento A, nos piden hallar la fuerza eléctrica. Hasta ahora manejábamos una fórmula que nos daba la ley de Coulomb, que para hallar la fuerza es necesario tener o contar con dos cargas, las dos cargas que estarían interactuando. Pero en este caso solo conocemos el valor de una carga, pero tenemos el valor del campo eléctrico que actúa sobre dicha carga. Y de lo anterior podemos obtener que si el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga que experimenta dicha fuerza, de allí podemos despejar la fuerza eléctrica, contando con una nueva expresión para hallar la fuerza eléctrica, que es la carga por la intensidad del campo eléctrico. Como contamos con el valor de la carga y de la intensidad del campo eléctrico, simplemente sustituimos 2 por 10 a la menos 7 Coulomb por 150 newton sobre Coulomb, simplificamos las unidades correspondientes y obtenemos que el resultado de la fuerza es 3 por 10 a la menos 5 newton. Dicha fuerza es la que actúa sobre el globo. Ahora, el planteamiento B nos pide comparar dicha fuerza con la fuerza de gravedad, suponiendo que tiene una masa de 10 gramos. Para ello debemos hallar la fuerza de gravedad, que viene dada por la siguiente expresión:
fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración de gravedad. En este caso, como está cerca de la superficie terrestre, podemos utilizar esta expresión donde conocemos la aceleración de gravedad terrestre, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si eso lo multiplicamos por la masa, que sabemos que es 10 gramos, llevada a kilogramos, para trabajar en el sistema internacional, eso resulta 0,01 kilogramos. Realizando el producto, tenemos que eso nos da 0,098 newton, aproximadamente 0,1 newton, observando claramente que esta magnitud es mucho mayor a la de la fuerza eléctrica. Pero para ser un poco más preciso en la comparación, un poco más técnico, dividamos ahora la fuerza de gravedad entre la fuerza eléctrica, es decir, 0,1 entre 3 por 10 a la menos 5. El resultado es 3300. Podemos indicar entonces que la fuerza de gravedad es aproximadamente 3000 veces mayor a la fuerza eléctrica producida sobre el globo. Veamos ahora un siguiente ejemplo. En este caso se nos plantea lo siguiente. El radio del átomo de hidrógeno es 0,53 por 10 a la menos 10 metros. Determina la magnitud del campo eléctrico originado por su núcleo en las proximidades del electrón. Recordando cómo es el átomo de hidrógeno, sabemos que en el núcleo de dicho átomo se ubica solamente un protón y orbitando un electrón, de modo que el campo eléctrico originado cerca del electrón viene dado por dos expresiones. La primera que manejamos, campo eléctrico es igual a fuerza entre la carga que experimenta dicha fuerza, que sería la carga del electrón, y la otra expresión que es conociendo la carga que origina dicho campo, es decir, la carga del protón, y la distancia que separa al punto estudiado. En este caso, conocemos la distancia que separa o la cual se ubica el punto donde quiero determinar el campo eléctrico y también conocemos la carga del protón, de modo que utilizaremos la segunda expresión, ya que para la primera nos faltaría la intensidad de la fuerza eléctrica. Sustituyendo con los valores que ya conocemos, K al ser una constante mantiene su mismo valor, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La carga del protón de tabla, que es 1,602 por 10 a la menos 19, y la distancia a la cual se ubica, a la cual quiero hallar dicho campo, que es 0,53 por 10 a la menos 10 metros, eso elevado al cuadrado. Simplificando las unidades correspondientes y resolviendo eso en nuestra calculadora, tal como aprendimos, tenemos que el campo eléctrico es de 5,13 por 10 a la 11 newton sobre coulomb. Algo que resulta interesante y que debemos considerar es que podemos tener una representación del campo eléctrico en torno a una partícula cargada. Esto dibujando los vectores de intensidad del campo eléctrico en varios puntos alrededor de la partícula, tal y como vimos en la imagen de la portada de la presentación, con diferentes vectores que indican la dirección y el sentido del campo eléctrico.